El extracto de la fruta del monje es un edulcorante natural, pero ¿es seguro? El consumo de azúcar de mesa está asociado con diversos problemas de salud, desde diabetes tipo 2 hasta problemas cardiovasculares. Esa es la razón por la cual existen recomendaciones para limitar su consumo. Entre otros, los servicios de salud nacionales de Reino Unido recomiendan un máximo de 30 gramos diarios de azúcar libre. Cuando se refieren a azúcar libre, están hablando del azúcar que contienen bebidas, el yogur saborizado, los cereales infantiles, las golosinas, el contenido en la miel, jugos, smoothies. Cabe aclarar que cuando se habla de leche, frutas y vegetales, aunque estos alimentos también contienen algún tipo de carbohidrato o azúcar, el que estos alimentos contienen no entran en el conteo de los 30 gramos que se recomienda limitar. Como sabes, en el mercado existen diversas alternativas al azúcar de mesa, utilizadas por un lado por personas que buscan moderar el consumo de este tipo de azúcar y por el otro por individuos que ya tienen una condición de salud como la diabetes tipo 2. En términos generales, las alternativas al azúcar se siguen considerando seguras, aunque se reconoce que existen estudios cuyos resultados han levantado dudas respecto a esto. Algunos de estos estudios vinculan el uso de ciertos sustitutos de azúcar con aumento de peso, alteraciones del microbioma intestinal o problemas metabólicos. En ese contexto, ¿qué sabemos sobre la seguridad del consumo de la fruta del monje? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Para empezar, ¿de dónde viene este endulzante? La llamada fruta del monje es una planta nativa del sur de China y el norte de Tailandia. Se cultiva por su fruto, que ha sido utilizado en medicina china por más de 300 años. El nombre científico de esta fruta, Syrahithia grosvenori, rinde homenaje a Gilbert Grosvenor, expresidente de la National Geographic Society, la cual ayudó a financiar una expedición a China en la década de 1930 para estudiar la planta exactamente donde se cultivaba. La fruta contiene unos compuestos de sabor dulce llamados mogrosidos, que por cierto son antioxidantes, pero también contiene algunos compuestos de sabor desagradable. Fue hasta la década de los 90 que Procter & Gamble patentó un proceso que permitía eliminar estos sabores desagradables del extracto de la fruta. Esta patente fue licenciada posteriormente a la empresa BioVitoria, la cual se encargó de realizar todo el proceso para recibir la aprobación de parte de la FDA en 2010, a fin de que se considerara en la lista de sustancias que pueden adicionarse a alimentos y se consideran seguras. Esto finalmente permitió que comenzara a comercializarse este extracto para endulzar. Como puedes ver, este es un endulzante de uso muy reciente y es por eso que todavía no existen suficientes estudios que nos permitan identificar posibles efectos de su consumo en el largo plazo. Dado que estamos hablando de un extracto de una fruta, este es tal cual un edulcorante natural. Yo sé que las etiquetas natural y artificial son relativamente triviales, pero pensé que a algunos de ustedes les gustaría saberlo. Conceptualmente, el proceso en el que se obtiene este extracto se puede resumir en los siguientes pasos. La fruta se tritura liberando el jugo. Este jugo se mezcla con agua caliente y pasa por procesos de separación en donde se retiran los sabores desagradables y finalmente se evapora todo el agua para obtener un polvo. Cabe señalar que en Europa todavía no se consigue la aprobación completa para el uso de este endulzante en alimentos. Solo un extracto acuoso específico ha sido aprobado. Se estima que este edulcorante natural es entre 100 y 200 veces más dulce que el azúcar de mesa. Esta es la razón por la cual no siempre encontramos el edulcorante solo. Algunos productores lo mezclan con inulina o eritritol para reducir la intensidad del sabor dulce. Atención con lo que acabo de decir porque volveré a esto más adelante. Otro punto importante de este edulcorante es que no lo digerimos por todo el tracto digestivo, así que nos aporta 0 calorías. Posiblemente se digiera en el colon con ayuda de algunas bacterias que existen ahí. Y también retomaré este punto en la siguiente sección.
Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En algunos dispositivos, el botón Unirme no se ve. Si ese es tu caso, puedes utilizar este enlace que también encuentras en la descripción del video. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Qué efectos podría tener el consumo de este edulcorante en nuestra salud? Como te comentaba antes, el sabor dulce en este caso viene de unos compuestos antioxidantes y esos están asociados a potenciales efectos benéficos en nuestra salud, aunque no todos los estudios que hay aquí se han hecho con humanos ni con poblaciones suficientemente grandes. Eso quiere decir que aunque esta información pueda sonar alentadora, es muy preliminar. Por ejemplo, este estudio realizado con ratones sugiere que los mogrosídeos inhiben el crecimiento de las células cancerosas pulmonares. Análisis como estos dos sugieren que, como te decía antes, los mogrosídeos pasan sin absorberse por el tracto gastrointestinal, lo cual de hecho es lo que permite que este sea un endulzante de 0 calorías. Pero lo más importante que destacan estos análisis es que cuando los mogrosídeos llegan al colon, ahí pueden ser aprovechados como prebióticos por bacterias benéficas como las Bifidobacterium y Lactobacillus. Al mismo tiempo, estos compuestos parecen inhibir el crecimiento de bacterias patógenas como la Clostridium 14A. De igual manera, es posible que estas bacterias benéficas, al aprovechar los mogrosídeos, produzcan otros compuestos útiles y desinflamantes como acetato, propionato y butirato. Pero insisto, hacen falta estudios en humanos para validar estas ideas. Por otro lado, dado que no estamos hablando de azúcar de mesa, y el azúcar de mesa es el alimento de las bacterias de nuestra boca que provocan caries, el consumo de este endulzante no promueve caries dental, y de eso sí tenemos estudios pequeños con humanos como este. Quizás tengas en mente iniciar un proyecto de videos educativos para redes sociales, o quizás quieres convertirte en un divulgador científico. Para ambos intereses, cuento con cursos con los que puedo ayudarte a plantear e iniciar tu proyecto. Ofrezco estos cursos solo en ciertos meses, por lo que si quieres enterarte cuando tengamos inscripciones, puedes registrarte en este enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Afecta el metabolismo el consumo de este edulcorante? Hablando de diversos tipos de edulcorantes, se ha cuestionado y hay evidencia contradictoria respecto a si su consumo puede afectar la resistencia a la insulina o de alguna manera puede desajustar el equilibrio de la glucosa en el cuerpo. También se ha cuestionado si es posible que afecte el equilibrio que existe entre las bacterias benéficas en nuestro intestino. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios que se enfocan en estas preguntas no han incluido a la fruta del monje porque es muy reciente, pero al menos encontré este estudio. Aquí participaron 10 hombres sanos con un peso dentro de lo que se llama rango normal. La idea era darles una bebida endulzada con 4 tipos de edulcorantes: aspartamo, artificial, fruta del monje o stevia, ambos naturales, o sacarosa, azúcar común. El punto era no decirles qué edulcorante estaban consumiendo. Se hacía monitorización continua de su glucosa por 24 horas después del consumo de esta bebida endulzada, y otro día tenían que ir otra vez a repetir con otra bebida. Una hora después de que los participantes habían consumido esta bebida de prueba, se les servía un almuerzo basado en arroz frito que se les permitía comer hasta que se sintieran saciados. También se les pidió que llevaran un registro de cualquier alimento o bebida adicional que consumieran después de abandonar el centro del estudio y que todo ese día mantuvieran su nivel habitual de actividad física. El análisis de glucosa final no muestra diferencias significativas en las respuestas de
de glucosa en sangre entre los distintos edulcorantes. Lo que esto sugiere es que sustituir una bebida azucarada con azúcar de mesa por aspartamo, fruta del monje o stevia tiene poco impacto en los niveles de glucosa en personas sanas. Quiero recalcar que este análisis, además de ser pequeño, no nos puede decir qué podría suceder en una persona con diabetes tipo 2 o en condición de prediabetes porque fue realizado únicamente con personas sanas. Hasta aquí, en función de lo que encontré, no parece que haya algún problema claro con el consumo de este edulcorante. Pero, ¿dónde es que sí hay un riesgo identificado? Te decía hace rato que dado que este edulcorante es entre 100 y 200 veces más dulce que el azúcar de mesa, en muchas ocasiones los productores lo mezclan con eritritol para reducir la intensidad del sabor dulce. Y recordarás que advertí que volvería a este punto más adelante. Resulta que estudios como este sugieren que el alto consumo de eritritol puede potenciar la activación plaquetaria y coagulación. Esto parece aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares adversos como embolias o problemas cardíacos. Para ser muy claros, el detalle es que algunas presentaciones de fruta del monje y stevia podrían contener una mezcla con eritritol. Esto no significa que todos los productos que encontramos en el mercado de este tipo lo contengan. Es importante aclarar que nuestro cuerpo de manera natural produce eritritol en bajas concentraciones. El problema es el alto consumo. Y una complicación con el eritritol es que, dado que todavía está categorizado como seguro para el consumo humano, las compañías de productos ultraprocesados no están obligadas a declarar cuando lo están utilizando. Eso significa que es posible encontrarlo en productos diversos etiquetados como bajos en calorías sin que la gente sepa que lo está consumiendo. De tal manera que, como hemos dicho en otros videos, quizás quieras reducir tu consumo de azúcar de mesa tal cual, así como el consumo de productos ultraprocesados y optar por dietas más ricas en fibra. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.